Llegamos a las 8:38, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y vamos a hablar ahora de un libro que se ha convertido en todo un fenómeno editorial en Amazon. Se llama Empresas Autistas, vuelta a los orígenes, y se basa en la experiencia de su autor en el sentido más amplio, la de un experto en comunicación que es padre de un niño autista. Alberto Fernández, muy buenos días, bienvenido. Hola Cristina, buenos días. Lo primero de todo, enhorabuena porque el libro se ha convertido en un éxito de ventas. Decimos que alcanza el número uno en dos categorías de la plataforma de venta, comunicación empresarial y educación especial. ¿Esperabas una acogida tan calurosa por parte del público? Pues a ver, yo la verdad que en el momento que empecé a escribir siempre he pensado en grande, porque siento que por un lado necesitamos comunicarnos mejor. En las empresas los principales problemas que surgen es por falta de comunicación y por otro lado estoy aprendiendo muchísimo del autismo todos los días con mi hijo y estoy aprendiendo técnicas que si yo me quedase para mí sería un poco egoísta. Por eso dije, no puedo quedármelas, las tengo que compartir. Y al final, pues esas dos necesidades de conocer el autismo y de comunicarse mejor, pues han confluido en este pequeño éxito. Bueno, pues es de lo que vamos a hablar a continuación. Alberto, afirmas que este es un libro dirigido a entender las diferencias. ¿Todavía esto es una asignatura pendiente? Pues sí, todavía tenemos esa necesidad. A día de hoy, el abrazo a la diferencia es algo que debemos plantearnos, puesto que 2 de cada 3 niños autistas o diferentes neurodivergentes en general, sufren acoso escolar simplemente por sentir, vivir o pensar de una forma diferente. Y por tanto, en el momento que les entendemos, que nos bajamos a su realidad e incluso adoptamos sus propias estrategias y herramientas para crecer nosotros, las personas que no somos neurodivergentes, sino neurotípicas, en nuestro propio crecimiento, pues abrazamos esa diferencia como el mejor de los complementos. Y Alberto, ¿cómo se pueden conciliar las claves para mejorar la comunicación en el ámbito empresarial educativo con el autismo? Es momento de que nos compartas esas técnicas. A ver, lo más importante, Cristina, es entender que debemos ser respetuosos. Siempre se ha hablado de un mundo inclusivo. Estamos dando un paso más allá y pensamos que esa parte de incluir es solo una parte inicial. Debemos entender nuestro día a día de una forma mucho más respetuosa, entendiendo sus necesidades. Mi hijo, por ejemplo, necesita entender lo que va a ocurrir en el día y lo necesita hacer con imágenes, con pictos, ¿no? Si en el colegio su profesora directamente le enseña todo lo que va a hacer a lo largo del día con esos pictos, a él ya le da esa seguridad. Y luego también hay que entender que él, por ejemplo, los primeros 10 minutos de la clase ya ha absorbido todo el conocimiento que van a dar en el resto de los 90, uy, perdón, de los 50 minutos de clase, ¿no? Pues sabiendo eso y sabiendo que los próximos 40 minutos, una vez que ya conoce ese conocimiento, quizá va a estar más disperso, pues es entenderlo y aceptarlo y no estar encima de él, simplemente permitiéndole estar un poco en su propio momento, Es- siempre que, por supuesto, no esté haciendo algo que pueda perjudicar a los demás, ¿no? Pero al final es sobre todo eso, respeto. Esto requiere un esfuerzo también de la otra persona. ¿Solo con personas comprometidas se puede conseguir que el diferente, entre comillas, no esté excluido o incluso acosado socialmente? A ver, esto es una tarea pendiente de toda la sociedad para las personas comprometidas y las personas no comprometidas. Lo único que es verdad que este movimiento social del abrazo a la diferencia lo estamos creando agentes del cambio. Y como todos los movimientos sociales, pues primero comienza con esas personas comprometidas que expanden ese mensaje y que llega a la mayoría de personas y de esa forma pues hacemos conscientes al resto. Si nos planteamos esos movimientos sociales con Martin Luther King, por ejemplo, pues él comenzó y empezó a expandirse. O si nos vamos incluso a la historia del cristianismo, Cristo hizo el cristianismo con 12 comprometidos y luego imaginar dónde estamos, ¿no? Pues esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta.
ser agentes del cambio. Las personas que realmente sientan y consideran que son agentes del cambio, ellos ya lo saben y están trabajando para hacer esta concienciación y el resto se irá uniendo. Es decir, que lo que se propone es que nuestras palabras, gestos o formas de relacionarnos puedan ser la llave para cambiar vidas. Esto es muy bonito lo que dices. Y es así, Cristina, es que es una realidad, porque en el momento que entiendes cómo las personas se comunican, cómo nosotros, nuestros cuerpos, es la primera fase incluso de comunicación, hace que nuestro cuerpo esté marcando nuestra actitud. Nuestra actitud marca nuestros pensamientos, porque si tenemos una actitud positiva vamos a tener unos pensamientos más positivos. Los pensamientos marcan nuestras palabras. Empezaremos a hablarnos de una forma mejor. Y una vez que hablamos de una forma mejor, las palabras marcan los actos. Y posteriormente, haciendo actos continuamente positivos, llegaremos a tener hábitos positivos. Ves que todo tiene una secuencia y es una secuencia natural, es una secuencia en el momento que vas al origen de la comunicación y que entiendes. Y eso es lo que a mí me ha hecho enseñar, lo que me ha hecho aprender mi hijo autista, el ir al origen y entender todos esos pasos paso a paso, uno a uno, e incluso día a día. Alberto, y como experto en comunicación, te pregunto así en general, ¿por qué a veces nos resulta tan fácil hablar con una persona y sin embargo tan complicado con otra? Pues de nuevo, porque muchas veces no nos damos cuenta de que las herramientas conscientes, inconscientes que tenemos en la cabeza de la comunicación, directamente incluso en el momento de hacer un saludo, pues muchas veces las estamos haciendo sin darnos cuenta. En el momento que empiezas a trabajar la mirada, la sonrisa, sincronizar los movimientos con la persona que tienes enfrente, de repente te caen bien. Y, y todo el origen viene de ahí, de que los cuerpos son los primeros que se comunican, antes incluso de las palabras. Y a partir de esa gestión energética que ocurre entre dos cuerpos, pues empieza esa complicidad que hay entre las personas. Entonces, si desde un principio hay unas actitudes negativas, la actitud es de estar cerrado, de estar confrontado, ahí sin querer ya no te vas a llevar bien con esa persona. Si tú desde el principio gestionas esas herramientas de forma consciente, sonríes, miras a los ojos, tienes una actitud positiva, un gesto abierto. Abres el pecho, por ejemplo, cuando vas a hablar con las personas y enseñas las manos y las palmas de las manos, ya estás diciendo que eres transparente y que quieres tener una buena relación. Y de forma inconsciente, la otra persona lo va a asumir y va a querer ser buena persona también contigo y vas a tener una mejor relación. Volvamos a tu libro, Empresas Autistas. Para la gente que no lo conozca, que le esté interesando este asunto, ¿para quién va dirigido? Pues Empresas Autistas en realidad va dirigido para todo el mundo, porque todos necesitamos comunicarnos. Por un lado, las personas y las familias que tienen una persona autista se van a sentir muy reconocida porque yo cuento mi experiencia en cada capítulo de cómo he aprendido todas esas técnicas o me he hecho consciente, porque muchas veces ya las tenía, pero simplemente me he hecho consciente y las he trabajado a través de juegos con mi hijo para ver el resultado. Claro, si los resultados son tan buenos con una personita que no tenía esa herramienta de la comunicación incorporada en su sistema operativo, porque los autistas simplemente tienen un sistema operativo diferente, pues en el momento que lo trabajamos con esos juegos y consigo tener buenos resultados, si con él funciona, puede funcionar perfectamente con el resto. Y eso lo puse en práctica en la multinacional en la que trabajo y me di cuenta de que los resultados eran maravillosos. Y por eso decidí tenerlo que escribir, ¿no? Porque, de nuevo, hubiese sido muy egoísta quedármelo yo solo. Entonces, ¿quién necesita comunicar mejor? Pues emprendedores, empresarios, personas que trabajan en empresas y tienen compañeros que tienen que hablar con su jefe para presentar su proyecto. ¿Quién no necesita comunicarse? Incluso un chaval joven que necesita, que está en ese momento de que quiere ligar, tendrá que saber cómo ligar, ¿no? Pues al final esa conexión entre personas
surge de las mismas herramientas y todos podemos aprender de ellas. Además, impartes cursos y conferencias sobre comunicación empresarial y educación especial. Preguntarte si habrá una segunda parte de este Empresas Autistas. Pues, Cristina, no lo sé. Lo que sé es que estoy disfrutando del presente. Estoy viviendo todos estos eventos son los que me están surgiendo con esta concienciación, con momentos como los que estoy teniendo contigo ahora en la tele o en cualquier lado. Por ejemplo, en Talavera estaré el sábado día 13 en la librería Páginas presentando el libro con todas las personas que quieran estar, porque el aforo es limitado, pero la entrada es libre. Entonces, momentos como ese en el que vivo el día a día, en el que comparto con personas autistas o con familias que tienen una persona autista, o con esos agentes del cambio que saben que necesitamos cambiar esta sociedad e ir hacia ese movimiento del abrazo a la diferencia, pues me llena muchísimo. Y el futuro, pues tendrá que venir como tenga que ser. Si es necesario hacer una segunda parte de Empresas Autistas, se hará. Y si no, pues seguramente generaré más contenido porque el principal objetivo es concienciar. Pues Alberto Fernández, Empresas Autistas, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.